Bueno, vamos a leer y a reflexionar un poquito sobre los apuntes sobre la historia del teatro occidental, tomo 1 de Perinelli, la mitología griega, página 51, el mito y la mitología en el mundo griego. Nosotros ya estuvimos viendo que hay varias definiciones de mito, algunos lo consideran, se puede considerar como una mentira, se puede considerar como un hecho fantástico, pero en lo que quiero detenerme hoy es que en el siglo V, los mismos griegos, siglo V antes de Cristo, obviamente, los mismos griegos comienzan a cuestionarse sobre el valor del mito, ¿no? Mientras los poetas y dramaturgos reelaboraban los mitos, los historiadores y filósofos griegos empezaban a criticarlos. ¿Por qué? Porque se les empieza a hacer como engañoso, como incierto esto de los mitos. ¿Y qué pasó? Hubo un mitógrafo griego llamado Evémero que empezó a hacer un estudio hermenéutico de los mitos y encontró que en la base de los mitos había hechos históricos, ¿no? Que en todos los sucesos en los que se sostenían los mitos había hechos históricos protagonizados por mortales. Entonces, Evémero aseguraba que los dioses habían sido mortales en un momento y que por un proceso comunitario fueron transformados en dioses. Por ejemplo, el descabezamiento de la hidra por parte de Heracles o Hércules, según Evémero, era una tarea industrial que hubo de desecación del pantano cercano a la ciudad de Lerna, donde, según la mitología, residía el monstruo. Bien, ahora voy a leer un poquitito lo que dice Perinelli. Evémero planteó estas ideas en plena época alejandrina, en un libro que llamó Escrituras sagradas o inscripciones sagradas, y que se ha perdido en casi su totalidad. Hermoso. Bien, sus teorías, calificadas como evemerismo, mantuvieron vigencia a través del comentarista del texto original, el romano Enio, que lo tradujo al latín, y de los eruditos de todas las épocas que tomaron como objeto de estudio los fragmentos conservados. Bien. El evemerismo fue muy funcional al cristianismo de los primeros años de nuestra era, que encontró en esta idea de humanización de los dioses grecorromanos una formidable herramienta para desactivar el universo sagrado de las religiones paganas. Pero, como nosotros somos actrices y actores, nos interesa más todo lo que tiene que ver con lo sagrado. ¿Qué vamos a ver? Que todos los pueblos y civilizaciones, la china, la hindú, también las americanas como la azteca, la maya, etc., cuentan con su mitología, que tiende a contestar preguntas elementales que se hizo y se hace el hombre y que carecieron, y algunas carecen hoy en día, de una respuesta científica o racional. Las raíces de la mitología y de los mitos hay que buscarlas cuando el hombre primitivo, iniciado el desarrollo de sus facultades superiores que lo distingue de los demás animales, se llenó de estupor o temor al enfrentarse con el medio hostil y los variados fenómenos de la naturaleza, sintiendo necesidad de ampararse en la imaginación para intentar explicarse los orígenes del mundo y todo lo que le acompaña. Se escucha a mi hija cantando en su habitación. Es una casa artística. Bueno, seguimos. Después tenemos diferentes tipos de mitos. Tenemos los cosmogónicos, los teogónicos, los antropogénicos, los etiológicos, los morales, escatológicos, fundacionales, etc. No nos vamos a detener en eso hoy. Pero sí nos vamos a detener en 4 definiciones de mito que Perinelli rescata y que me interesa que conozcan. Tenemos la primera de Malinowski, la segunda de Esteban Calderón, la tercera de Peter Burke y la cuarta de Mónica Virasoro. Malinowski dice que el mito es una explicación que venga a satisfacer un interés científico. Perdón, dije todo mal. El mito no es una explicación que venga a satisfacer un interés científico, sino una resurrección. Me encantó. En el relato de lo que fue
una realidad primordial que se narra para satisfacer profundas necesidades religiosas, anhelos morales, sumisiones sociales, reivindicaciones e incluso requerimientos prácticos. La segunda definición que tenemos es de Esteban Calderón y dice que los mitos, en definitiva, son expresión y respuesta a las necesidades y cuestiones primordiales que afectan la existencia de los hombres en las diferentes culturas, tanto de orden físico como la comida, la sexualidad, la vivienda, la casa, la guerra, la enfermedad, como de orden moral y filosófico, como los modelos de conducta, el sentido de la vida, orígenes y destino, presencia del mal, etcétera, etcétera, etcétera. Tercera definición, que es la de Peter Burke, y dice: un mito es un relato simbólico que narra las vicisitudes de unos personajes sobrehumanos por su excelsitud o por su mezquindad, ¿no? Pueden ser grandiosos o terriblemente mezquinos. Es un relato moral y, para ser exactos, un relato sobre el pasado cuya función es la de explicar o justificar algunos aspectos de la realidad actual. Y la última definición, y más larga, es la de Mónica Virasoro, las mujeres hablando mucho. Cuando el hombre primitivo y las mujeres, perdón, no quiero que esto sea sexista, pero con más sensibilidad, miren esta definición. Cuando el hombre primitivo percibía algún fenómeno o movimiento que producía una fuerte impresión en su mente, una impresión fuera de lo común, esta estimulaba su capacidad de asociación e imaginaba entonces una fuerza o voluntad activa por detrás de ese suceso. Y así, un mismo objeto de la naturaleza asociado siempre al mismo hecho, sean por ejemplo el cielo y las nubes asociadas a la lluvia, y la reiteración de esos fenómenos, irán paulatinamente consolidando esa asociación y dando forma a los primeros fetiches naturales. Luego, a estos objetos tenidos por fuerzas vivas se les atribuyen inclinaciones y pasiones, voluntades casi humanas, se los adora y se les teme. De este modo, va la naturaleza poblándose de deidades, espíritus benéficos o siniestros, y el mundo mítico de los griegos se va conformando de la agregación sucesiva de estos seres divinos de diverso tipo y jerarquía. Ahora bien, de todas estas definiciones, nosotros, actrices y actores, ¿qué es lo que me interesa que sepamos? Miren, nosotros podemos tener, lo que encontramos en común en todas las definiciones es que un mito es una narración. Es una narración que viene a contestar una inquietud que tiene que ver con el misterio, tiene que ver con aquello que no nos podemos explicar. No tiene nada que ver con seres primitivos o ignorantes o que no, porque el mito viene a echar luz sobre interrogantes que aún hoy tenemos los seres humanos. Así que son narraciones anónimas, creadas por una comunidad, por un colectivo